sea, cada parte, que son los llamados adversarios, cada parte en Estados Unidos, si entendí, es una parte o la otra que tiene todo el derecho de juntar todas las evidencias para decir yo no soy culpable, yo no soy culpable, y a base de las pruebas presentadas ante el jurado se va a determinar quién es el que presentó las pruebas y por lo tanto se demuestre quién tiene la razón o no tiene la razón, y que el juez, como dijimos hace un rato, es un árbitro que vigila que las reglas de ese juicio se cumplan, pero lo deciden los ciudadanos. En el caso mexicano lo decide, hablemos de casos normales, ¿verdad? Sí, porque luego a veces como que se confunden las carreteras de la política con el Poder Judicial. Pero en el caso de México, ¿qué certeza? Porque se ha hablado en los últimos años, y usted lo sabe mejor que yo, licenciado Anaya Tena, se ha empezado a hablar de por qué México no se va por este camino, el de los famosos juicios y con jurados, y etcétera, etcétera. Y mi impresión es que como que lo han venido frenando, dejando que se enfríe. ¿Qué es a lo que se le tiene temor? Pues yo creo que implicaría un cambio sistemático rotundo. Lo que se ha estado proponiendo en México son los famosos juicios orales. Sí, que es como los de Estados Unidos. En Estados Unidos tienen una combinación de oral y escrito. Finalmente, la decisión o el llevar un caso frente a un jurado no implica que las partes no tengan que presentar escritos y que tengan que llevar una cierta mecánica presentando escritos. En el caso de México, lo que están tratando de hacer es, en ciertos casos de cierta cuantía, hacer juicios orales que permitan no cargar a los juzgados de más expedientes día con día, hora tras hora, sino que ciertos juicios pequeños, un incidente entre vecinos, se resuelva con un juez que los escuche argumentarse y darles salida. Yo creo que son dos cosas diferentes. El tema de la resolución como tal de un jurado que le da elementos a un juez para que resuelva, yo creo que eso en México estamos lejos de que incluso se proponga. Yo creo que en México el tema de los juicios orales va un poco a la economía procesal, que en todos lados se busca, de hacer los juicios un poquito más rápidos, más contundentes, más cortos en el periodo de tiempo y que no le generen tanto trabajo administrativo a los juzgados. Y también a la víctima de un caso determinado. Claro. Ahora, ¿dónde licenciado Anaya Tena, para rematar este punto, si me imagino que históricamente, desde que se fundó el Estado mexicano, hemos seguido esta tradición que usted ya nos ha narrado, y ante la evidencia que todos conocemos, los que estamos aquí y los que están escuchándonos y viéndonos allá me refiero allá afuera, desde la puerta en adelante, si claramente vemos, y no lo digo yo, que el sistema mexicano y de otros países hispanohablantes se presta a que los juicios sean tardados. Acá es muy común que son a veces de años. Hay no sé cuántas formas de detener al que ganó a través de infinidad de recursos que se pueden lanzar hacia el juzgado, al juez, y al final de cuentas todo mundo acaba gastando más, porque el Poder Judicial gasta más, porque tiene a un señor ahí leyendo columnas de papeles, más su personal, los abogados que cuestan, más aparte la angustia que se vive por parte de los acusados o no acusados,
y las consecuencias que pueden tener sobre negocios o sobre un homicidio, etcétera. La resistencia, ya se la pregunté, pero déjeme insistirle por último. ¿Quién es el que tiene que decir, señores, este sistema lo usamos tantos siglos, o lo que haya sido, pero en los tiempos de hoy México y muchos países hispanoamericanos tienen que entrar a un modelo rápido, práctico, claro, donde no hay intermediarios que se presten a lo que todos sabemos, y no he usado la palabra, pero es conocida, que es la corrupción? ¿Quién es el que tiene la llave? Yo creo que finalmente es en donde se ha estado analizando en nuestras cámaras, ¿no? Pero llevan mucho analizando, ¿no? Parece que están analizando el primer viaje a Plutón. Sí, el tema es poner de acuerdo a todo el mundo dentro de un órgano legislativo. Yo creo que la tendencia es para allá, sin duda. No creo que sea cuestión de negación al cambio. Yo creo que es un procedimiento que lleva mucho estudio el poderlo cambiar de un sistema a otro. Y yo entiendo que no eso están. Yo creo que el poder traslapar un sistema de muchísimo tiempo para desahogar procedimientos judiciales a uno, si no completamente nuevo, relativamente o significativamente diferente, va a tomar tiempo, sin duda, el poderlo llevar a cambio. No creo que hayan dejado la opción de tenerlos. No sé con qué tanta celeridad se esté moviendo, sí. Pero yo creo que la tendencia va para allá. La corrupción, ya sabemos que la tenemos enquistada, como decimos, en el sistema judicial mexicano y de otras naciones hispanoamericanas. ¿Aquí hay corrupción en Estados Unidos, licenciado? En todos los países va a haber corrupción. Lo que yo creo pasa en Estados Unidos, que evita un poco de la corrupción, es primeramente los jurados. Eso sí. Es un sistema que pues evita. Y pues tengo que romper primero a 30 y luego salen 12 y etcétera, etcétera. Y todo eso vino también, repito, cuando vino las primeras personas que entraron al país, que vinieron de Inglaterra, vamos a suponer, pero de otros países también. Sí. Pero querían tener un concepto de que todo sea rápido, que vamos a aplicar brevemente asuntos criminales. Aquí en Estados Unidos existe, yo creo también en México, donde la persona, sea el delito o lo que sea, tiene el derecho de tener un fiance, de salir de la cárcel pendiente que esté pasando todo. Sí, con su fianza. Con su fianza. Y uno dice, pues es muy costoso, digo, la gente que no tiene dinero, ¿cómo lo va a hacer? Hay programas, hay sistemas donde el juez puede dejar, investigan a la persona. Si la persona tiene un récord que no ha habido muchos problemas con la ley, le puede firmar, autoriza que la misma persona puede firmar y obligarse a regresar a la corte. Evita que la gente esté en las cárceles y que posiblemente son inocentes y también todavía están en cárcel. Evita que haya... O sea, aquí le creen a la persona. Le creen a la persona. O sea, de entrada el principio cultural, ¿verdad?, es si a usted todavía no le terminamos su juicio, si usted me firma este documento, yo le creo. Y usted regresa. Y usted se va a la calle y nos vemos. A trabajar, o sea, vivir su vida normal. Nos vemos en 3 meses, el día tal, a tal hora, y entonces discutimos el asunto para tratar de terminarlo. Y el sistema es muy simple. La persona, todo lo que sea, tiene que seguir llamando una vez por semana. Estoy llamando, estoy aquí todavía, voy a presentarme, o etcétera. Si la persona tiene un problema, tiene muchos problemas con la ley, y eso es un acto criminal muy alto, entonces se requiere un fiance económico. Y eso obliga, naturalmente, que la persona se va a presentar, o pierde su dinero, claro, o lo que haya puesto como su fiance. Eso permite que no haya mucha corrupción, porque se elimina la corrupción en ese aspecto. Y eso yo creo que es algo que se puede implementar poco a poco. Estábamos platicando hace momentos que en México el problema es que si una persona se robó un pan o hizo
un acto criminal pequeño y está en la cárcel porque no tiene el dinero para pagar el fianza, ahí va a quedar en la cárcel, sea culpable o no. So, eso causa que la gente no tiene fe al sistema porque ven que no hay manera que se pueden proteger ellos mismos. En otras palabras, el sistema de Estados Unidos permite que la persona tenga sus derechos protegidos y que los pueda llevar a cabo sin tener que tener el problema de la, vamos a decir, corrupción, porque se evita la corrupción, se elimina la corrupción. Entonces es algo que para mí es muy interesante, que si de esos temas se pueden discutir, y ya está empezando yo creo en México, yo creo que las leyes en México están viendo que trabaja bien en Estados Unidos, ¿por qué no podemos implementar? Y en otros países. En otros países también, en Francia, Italia, Alemania, España, donde todos esos países están implementando, y estamos viendo, como está pasando ahorita en el mundo, que todo el mundo, la gente está pidiendo, queremos nosotros nuestros derechos, queremos vivir como humanos, no queremos vivir imprimidos por el gobierno, que no tenemos los derechos. Eso yo creo, lo que está pasando en el mundo está pasando en otros aspectos, en jurisprudencia, en negocios, en todos esos asuntos. Ojalá que de esto que está pasando ahorita y posiblemente lo que ha pasado en el pasado y lo que vamos a ver, que vamos a esperar, que los derechos humanos son los más importantes de todo, más que el dinero, más que todo. O sea, cada parte, que son los llamados adversarios, cada parte en Estados Unidos, si entendí, es una parte o la otra que tiene todo el derecho. En México no se va por este camino, el de los famosos juicios y con jurados, y etcétera, etcétera. Y mi impresión es que como que lo han venido frenando, dejando que se enfríe. ¿Qué es a lo que se le tiene temor? Pues yo creo que implicaría un hecho de juntar todas las evidencias para decir yo no soy culpable, y a base de las pruebas presentadas ante el jurado se va a determinar quién es el que presentó las pruebas y por lo tanto se demuestre quién tiene la razón o no tiene la razón, y que el juez, como dijimos hace un rato, es un árbitro. Exacto. Que vigila que las reglas de ese juicio se cumplan, pero lo deciden los ciudadanos. Exacto. En el caso mexicano lo decide, hablemos de casos normales, ¿verdad? Sí, porque luego a veces como que se confunden las carreteras de la política con el Poder Judicial. Pero en el caso de México, ¿qué certeza? Porque se ha hablado en los últimos años, y usted lo sabe mejor que yo, licenciado Anaya Tena, se ha empezado a hablar de por qué